Hola, mi nombre es Marcela y damos por inicio el video de la prueba SQL correspondiente al módulo SQL. Para empezar, se crea la base de datos llamada prueba SQL Marce. ¿Ya? Entonces partimos con los requerimientos. El primer requerimiento nos pide crear el modelo respetando tanto las claves primarias, foráneas y tipo de datos. Entonces vamos a crear la tabla películas con su respectivo comando. Luego vamos a crear la tabla tags con su respectivo comando. Y vamos a crear la tabla de películas tag también con su respectivo comando. El segundo requerimiento nos pide insertar tanto 5 películas y 5 tags. La primera película tiene que tener 3 tags asociados y la segunda de tener 2 tags asociados. Entonces, insertamos el comando de películas, que es insert into. Ahí están las 5 películas. Vamos a insertar los 5 tags que nos están pidiendo con su comando insert into, ¿ya? Y asociar estos tags a las películas, ¿ya? La película 1 va a tener sus 3 tags. ¿Ya? Y la segunda película va a tener sus 2 tags. Nuestro tercer requerimiento nos dice, cuenta la cantidad de tags que tiene cada película y si una no tiene tag debe mostrar el número 0. Entonces, agregamos nuestro tag. Entonces, primero, para que se muestre las películas que no tienen tag, se usa un comando lovejoin indicando el número 0. Ahí la tabla lo va mostrando que las últimas 3 películas no tienen tag, a diferencia de las 2 primeras que sí los tienen. El cuarto requerimiento, ¿ya? Nos pide crear una tabla respetando tanto los nombres, tipos, claves primarias y foráneas y sus tipos de datos. Entonces vamos a crear la tabla de preguntas con su comando. Luego vamos a crear la tabla de usuarios. Ya. Ahora la tabla de respuestas. Ya estaríamos con ese requerimiento listo, que es el requerimiento 4. El 5. Aquí vamos a ir por parte porque son varias preguntas. Se agrega 5 usuarios y 5 preguntas. Entonces vamos a agregar las 5 preguntas con su comando insert into. Ya, se agregan los 5 usuarios. También con su comando insert into. ¿Ya? Y la primera pregunta debe ser contestada 2 veces correctamente por distintos usuarios. Entonces agregamos el comando donde el usuario 1 y 3 va a responder correctamente la pregunta número 1. ¿Ya? Y vamos a insertar el siguiente comando de insert into para que la pregunta 2 sea contestada correctamente solo por un usuario. Ahí. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que solo un usuario responde correctamente la pregunta 2. Y las otras 2 respuestas deben estar incorrectas. ¿Ya? Entonces agregamos el comando. Ahí está. Y el usuario 2 y 3 entonces van a responder incorrectamente la pregunta número 2. Pasamos al siguiente requerimiento. El requerimiento 6. Se debe contar la cantidad de respuestas correctas totales por usuario, independiente de la pregunta. ¿Ya? Entonces agregamos el comando, que es el inner join y where. Ya, ahí está contado los comandos. Las respuestas correctas totales. Ya, la primera contestó 2 y la segunda respondió solamente 1.
El siguiente requerimiento, que es el 7, por cada pregunta en la tabla de preguntas se debe contar cuántos usuarios tuvieron la respuesta correcta. Entonces, agregamos el comando left join y will también. ¿Ya? Ahí le agregamos y los usuarios los que tuvieron respuesta correcta, el primero tuvieron 2 y el segundo solamente tuvo una respuesta correcta. El requerimiento 8, hay que implementar un borrado en cascada de las respuestas al borrar un usuario y borrar el primer usuario para probar la implementación. Entonces, para borrar un usuario, primero se usa este comando que es el for ignkey y ahora se debe borrar el usuario del ID 1. Y ahora hay que seleccionar los usuarios. Entonces no van a haber usuarios con el ID 1. Ya se borró. Ahora los usuarios es del 2 al 5. No hay usuarios con ID. Y tampoco van a haber respuestas, ya que no hay usuarios con el ID 1. Ahí se muestra en la tabla, que parte del 2 en adelante. No van a haber usuarios. La siguiente pregunta de este requerimiento es crear una restricción que impida insertar usuarios menores de 18 años en la base de datos. Entonces, usamos el comando check, alterando la tabla y colocando la edad mínima que es 18 años, ¿cierto? Vamos a insertar el comando insert into del usuario Ignacio Chico de edad 13 y ahí nos va a arrojar el error que queremos crear ya por un tema de edad de 13 años. El siguiente es el requerimiento 10, que dice que hay que alterar la tabla existente de usuarios agregando el campo email con la restricción de único. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero agregamos el campo de email. Luego de esto vamos a agregar una restricción tipo única con unique y luego la tenemos que probar insertando dos usuarios, uno con un nombre similar y el mismo mail. Y la terminal nos muestra un error al haber ingresado un email duplicado. Y así vamos a terminar los requerimientos de esta prueba. Y con eso termina los requerimientos presentados por esta prueba del módulo SQL.